Estadio Monumental. Estadio Monumental. Álvaro Chupay, ¿usted le trae buenas o malas noticias al hincha del Popular? ¿Llegan refuerzos? ¿Se despejan las novedades? Podemos decir que son buenas, Carlos, tenores, porque ya habría definición acá en el Estadio Monumental, porque nos ha llegado información durante toda la mañana respecto a los refuerzos, qué pasa con el volante que esperan en Colo-Colo, ese reemplazante en la posición al menos de Esteban Pavés, que había sido anunciado por Aníbal Mosa. Bueno, la carrera había estado siendo en las últimas horas de dos nombres, el de Pablo Ruiz y el de Álvaro Madrid, pero como les comentaba, tenores, estamos ya en capacidad para decir, y nos llega la información desde Viña del Mar, que ya llegó la propuesta de Colo-Colo por Álvaro Madrid. Sería el elegido de la dirigencia, el volante ruletero de 30 años, con algún partido en la selección chilena en la era de Ricardo Gareca. Hizo toda su carrera en Everton de Viña del Mar, tuvo un paso fugaz por Unión La Calera, pero ya llegó la propuesta a las oficinas del cuadro Oro y Cielo del Everton de Viña del Mar desde Colo-Colo por el volante Álvaro Madrid, que le quedaba un año de contrato, había renovado el año pasado, y para ponerlos un poco en situación, tenores, el jugador había llegado a un acuerdo de palabra con Everton. Si es que llegase una oferta que al jugador le seduce, él iba a partir, porque en su momento, el año pasado, él había tenido la oportunidad de emigrar a Liga de Quito, los vino a buscar Pablo Vitamina Sánchez, uno que no lo conocía bien desde su paso por Everton. Bueno, habían llegado a ese acuerdo en la renovación de que si llegaba una oferta por él y a él le seducía partir, bueno, no le iban a poner mayores trabas desde Everton, así que al caer el refuerzo de Colo-Colo sería el apuntado Álvaro Madrid por parte de la dirigencia del Cacique para llegar al Estadio Monumental. En cuanto a otras novedades también aquí en Colo-Colo, tenores, porque todavía no se presenta el refuerzo que ya fue anunciado la semana pasada, Lautaro Pastrán. ¿Qué pasa con Lautaro Pastrán? El atacante que llega desde Belgrano de Córdoba a préstamo con opción de compra desde Colo-Colo, fue anunciado en las redes sociales y todavía no ha entrenado en el Estadio Monumental. De hecho, llegaron algunos colegas el día de hoy por si llamaban a conferencia de prensa de presentación. Bueno, finalmente no se dio eso el día de hoy, no ha entrenado todavía con el equipo, pero ya fue anunciado en redes sociales. Bueno, hablamos con el abogado del cuadro de Belgrano en ADN, Lucas Bustos, quien nos explica ahí en colores qué pasa con el Lautaro Pastrán, por qué todavía no firma el contrato con Colo-Colo. Lo escuchamos a continuación. Ya estamos en la etapa final en los intercambios de documentos, simplemente teníamos algunas diferencias, algunas dudas, porque el jugador aún pertenece una partecita, que en realidad es el 50% a Everton y el 50% a Belgrano. Entonces teníamos algunas dudas respecto a los impuestos que se pagan en un país y otro, y bueno, y es por eso que nos hemos demorado un poquito más de la cuenta. Simplemente eso, esas demoras, llamémosle técnicas jurídicas, siendo dos países con diferentes regímenes, leyes, tributación, etcétera. Eso nos llevó unos días de análisis un poquito más lento que el resto de las operaciones, pero estamos en condiciones de decir que ya estamos muy avanzados y probablemente en las próximas horas estemos estampando la firma en la sesión de jugador, que es un préstamo con cargo y con opción. Ya Pamela, Madrid, Pastrán, listos prácticamente lo del Lautaro, con la explicación del dirigente de Belgrano, y lo de Álvaro Madrid, del capitán de Everton. ¿Le parecen buenas noticias para Colo-Colo? Álvaro Madrid sí, me parece una buena noticia, que es porque es un buen jugador, me parece que tiene carácter. El carácter no tiene que ver con lo expresivo que es una persona, el carácter, eso es personalidad. El carácter tiene que ver con la toma de decisiones de una persona en la cancha. Eso decide algo, lo hace bien, cómo se relaciona con los compañeros. Por lo que le vi en Everton, él fue capitán, trabajó bien en el mediocampo. Me parece que es un nombre, me parece que cae paradito en Colo-Colo. Colo-Colo tiene un déficit hoy día, que es falta de liderazgo. Lo que uno ve es que es un equipo con buenos jugadores que se ha ido desdibujando y donde los liderazgos escasean. Y me parece... Está Arturo Vidal, Rodrigo. Claro, pero a propósito de Arturo Vidal, yo lo que esperaría de Arturo Vidal sería que él pidiese ser el capitán de Colo-Colo. ¿Ya? Y eso lo empoderara para realmente tener un liderazgo positivo. ¿De Paul es el capitán por decisión técnica? Es lo que se sabe, ¿no? Uh-huh, ya. Y a mí me extraña, honestamente. No porque tenga nada en contra de Paul, ¿no? Ni porque sea el arquero, ni esté lejos, digamos, de la toma de decisiones del árbitro, en fin. Pero, o sea, un jugador de la envergadura, de lo que representa y de lo que dice querer a la institución,
como Vidal, para mí debería llevar la jineta. Y de ese punto de vista, y respondiendo a la pregunta, creo que Madrid encaja bien en Colo-Colo. O sea, el tema, Rodrigo, es que el capitán tiene que jugar siempre, porque a lo mejor con eso es una señal del técnico para decirle a Vidal, usted no va a jugar siempre. Bueno, es lo más probable. Bueno, puede No ser. lo vas a lo que no ya lo pasó vas a con dejar Pavel. claro, en la banca, Pavel, imagínate, la capitán en la banca. Claro, bueno, pero... Es disonante. Pero a ver, en la pretemporada Vidal jugó, ¿no? Nueva posición Jugó, y todo, sí, jugó. sí, jugó. Y ahora, el primer partido, lo jugó hasta el final. Bueno, ¿por qué no puede ser el capitán de Colo-Colo? O sea, yo me revelo ante eso. O sea, para mí no tiene lógica que Vidal no sea el capitán de Colo-Colo. O sea, para ti Vidal tiene que ser siempre titular, entonces. Partamos de esa base. No necesariamente, pues el capitán también puede perder la titularidad, pero la primera señal que le dio el entrenador a Vidal, tanto en la pretemporada como en el primer partido por los puntos, es que va a jugar. Otra cosa es si su rendimiento lo termina sacando. Pero más allá de eso, en un equipo como Colo-Colo hoy, con falta de liderazgo en la cancha, lo natural es que Vidal fuese el capitán y no lo es, y por alguna razón no lo es, y yo esperaría que Vidal hubiera pedido incluso la jineta. Pero eso tiene que ver también en cómo está hoy día dividido el camarín. O sea, Fernando Ortiz es apegado a De Paul y Fernando Ortiz no es apegado a Vidal. De hecho, no le cree, Vidal no le cree a Ortiz. Y hay gran parte del camarín que no le cree a Fernando Ortiz lo que hace su propuesta. Pero no le cree o cierra... A ver, no le creen desde los futbolistas. Está bien, pero no le cree o cierra filas con Vidal. Si no le creen, no puede ser el técnico de Colo-Colo. O cierra filas con Vidal. No le creen también desde... hay un punto ahí. No, pero no es por Vidal, porque Vidal... No, pero Vidal arrastra con su liderazgo... Sí, pero no todo. Bueno. Pero no todo. Pero... en general, el camarín de Colo-Colo no le cree a Fernando Ortiz, no le cree lo futbolístico, porque ya lo tasaron, el jugador te va tasando a medida de que pasan los partidos, las decisiones, lo que hace, cómo él realmente resuelve como entrenador y ya no hay vuelta atrás. Resuelva aquí, Jara, y cuénteme también qué le aporta Madrid a Colo-Colo. A ver, lo de Madrid es un jugador que me gusta muchísimo. Yo había pensado mucho también en el Topo Berrío, un jugador que viene hace tiempo también en dupla con Madrid, que se complementa muy bien. ¿Por qué lo pensaba? Porque es un jugador que tiene el ADN. Muchas veces los liderazgos son desde la persona, desde lo que irradia, lo que habla, lo que contagia dentro de la cancha. Y después lo otro, lo que habla y cómo maneja un camarín, que para mí son liderazgos muy distintos. Para mí, Arturo Vidal va desde el liderazgo, desde lo futbolístico, desde lo que él hizo, desde lo que él fue y desde lo que irradia dentro de la cancha cuando contagia con su energía, con su forma de jugar. Estoy de acuerdo con Rodrigo, creo que Colo-Colo carece de liderazgo de... Me tocó estar en planteles... no sé, David Enrique, Miguel Rifo, Calule Melende, Arturo Sangüesa, Gonzalo Fierro, líderes natos, o sea, son líderes tipos que dentro de la cancha, más allá que en lo futbolístico cumplen sin ninguna duda, pero son capaces de darle tranquilidad muchas veces a los más jóvenes. Dame la pelota a mí, tranquilo que ya va a pasar, el tipo que va y habla con el árbitro y se enfrenta de buena o mala manera, pero maneja el partido, maneja la circunstancia. Creo que Colo-Colo hoy día no lo tiene, carece de eso, carece de ese tipo de liderazgo como tenía Espina, quizás en su momento cuando uno lo enfrentaba y lo escuchaba hablar, cómo se imponía. El mismo Pavés, ¿no? Esteban es un líder de ese tipo. Y hay otro líder, el líder que pelea el premio para el utilero, el líder que se preocupa del tipo del chofer que te lleva el bus, que te lleva todo el tiempo, de que quizás se siente en la misma mesa muchas veces en los hoteles cuando te toca viajar y comen. De ese tipo de líderes hablamos cuando uno habla de Pavés. Es por eso que yo siento y creo que él se fue muy triste también y mucha gente lo sintió de esa manera. Lo de Madrid futbolísticamente me encanta. Es un jugador que para mí fue el año, no el 2025, el 24 creo, fue de lo mejor del campeonato. Tuvo un muy buen año y me extrañó en ese momento que no lo quisiera un equipo grande. Creo que fue Universidad Católica que quizás tuvo la oportunidad de llegar, porque es un jugador que tiene las dos cosas. Creo que más ofensivo que defensivo, es el jugador que puede jugar delante de los centrales junto con Vidal, muy parecido a lo que puede hacer Alarcón o Méndez, pero dentro de eso yo creo que Colo-Colo tiene que ir definiendo cómo va a jugar. Hoy día necesita extremos, sí, no sé si Colo-Colo está para jugar con extremos, no sé si con la llegada de Pastrán va a ser la solución para que el equipo juegue. Insisto, creo que Colo-Colo tiene que jugar, me pasó el año pasado, de chico a grande. Yo sé que Colo-Colo es muy grande, pero tiene tanta inseguridad fuera de la cancha y dentro de la cancha
que tiene que empezar de atrás para adelante, como los equipos cuando llegan del ascenso, cuando necesitan ordenar la casa, que no te hagan tantos goles. Colo-Colo en la propuesta que hizo con Limache, yo lo entiendo, es un equipo grande, tiene que proponer, ir a buscarlo, pero Colo-Colo el otro día defendía como equipo chico, defendía mal, los mano a mano los perdía, expuesto ante un equipo que, y ahí me falta la lectura del entrenador, sabíamos muy bien cómo iba a ganarle el Limache a Colo-Colo. Y cada contra era gol o sabía, le van a hacer el gol. Y dentro de la cancha eso se percibe. Entonces esa lectura yo se la doy al entrenador. Era lo que hablábamos ayer. En el fondo el entrenador ya tiene tasado a los jugadores, sabe cuánto pesan. Y Colo-Colo va a buscar el partido y le van a ganar siempre en la espalda. Y lo que dice Gonzalo es real. Ortiz tenía dos opciones. O tenía mejor línea de defensa, la mejoraba, ponía jugadores rápidos, pero no los tiene. O juega arropado. Aunque suene súper duro, pero juega arropado. Sí, nos vas a contar Álvaro Chupey de Correa y esta opción en Argentina, qué tan cierta es. Antes, un detalle con respecto a la posición de Álvaro Madrid. ¿Qué es lo que te dicen en Viña del Mar? La posición del jugador y la posición del club. ¿Va a analizar la oferta de Colo-Colo? Sí, la van a analizar y de hecho están ultimando detalles para que se concrete el traspaso de Álvaro Madrid. Sería un préstamo con opción de compra por el futbolista ruletero, $200.000 desembolsaría Colo-Colo en la operación. Lo cierto es que Álvaro Madrid, claro, uno tiene de memoria, se nombra el equipo de Everton con la dupla Madrid junto al Topo Berríos en la mitad de la cancha, pero en el último año jugó un poco más adelantado. De hecho, no fue el mejor año para Madrid ni tampoco para Everton. Pelearon el descenso hasta el final, pero lo cierto es que el jugador jugó casi como un enganche o un volante mixto. Se puede desempeñar por ahí a propósito de la discusión que tenían respecto a la titularidad o no de Arturo Vidal, que ha estado un poco más en la base de la jugada. Y lo de Javier Correa, porque claro, lo mencionábamos ayer, tenores, surgía esta opción de Boca Juniors que está buscando un centro atacante. Es cierto que Boca está en búsqueda de un 9, pero lo de Correa no parece ser opción, al menos lo que nos cuentan desde Argentina. Pero ese gol dejó... El jugador, claro, el jugador ha estado entrenando en el Estadio Monumental, el delantero de 33 años por el cual Colo-Colo hizo una inversión importante de casi $2 millones, no lo dejaría salir por menos, al menos acá lo que nos cuentan en Colo-Colo, son cerca de 1.8 creo que es lo que pagó Colo-Colo a Estudiantes de La Plata en su momento por Javier Correa, le quedan 2 años de contrato y bueno, en Boca buscan un delantero y escuchemos la palabra de un colega argentino que nos cuenta la situación de Boca Juniors. Se trata de Dani Garbullo, colega de Lord Sport Radio, quien nos habla de esta búsqueda que tiene Boca por un 9, pero que no sería Javier Correa el apuntado a pesar de los últimos rumores de estos días. Boca está en busca de un centro delantero y tiene un cupo ante la lesión de Rodrigo Bataglia, la lesión del tendón de Aquiles. Le da 10 días para poder incorporar a alguien, pero te aseguro que Boca se maneja en información completamente cerrada, herméticamente cerrada, porque no quiere que le pase lo que le pasó con Inestrosa, lo que le pasó con Borja, que salió a declarar que podía llegar a Boca. Boca no quiere que se lo manipule a través de los medios. Entonces, por eso es que no podemos asegurar que estén en busca de Javier Correa. No se puede asegurar esa información, pero sí, Boca urgente necesita un centro delantero porque tiene a Cavani lesionado, Merentiel lesionado, a Milton Jiménez, ahora Lucas Hanson se suma. Mismo el fin de semana Boca jugó con el Changuito Ceballos y 2 juveniles. Ya, parecía ser más intención del representante de Correa que interés del club. Rodrigo Hernández, la opción de Boca. Bueno, y tiene sentido, ¿no? Porque imagínate lo que representa para un jugador ir a Boca y además en el contexto de un Colo-Colo con poco atractivo. O sea, hoy día el punto de vista de la plataforma que es Colo-Colo para un jugador extranjero, para un jugador que está visualizando su carrera y objetivos inmediatos, es, bueno, claro, la tranquilidad que te pagan a fin de mes, un equipo grande, en fin, pero Colo-Colo hoy día es un pequeño polvorín. Entonces para Correa y sobre todo para el representante, una opción en Boca era soñada finalmente. Esa es buena noticia para Colo-Colo, que se quede Correa, porque ahí se abre la opción de jugar con 2 arriba, ¿no, Gonzalo? Sí, y a ver, y no es normal que los jugadores se quieran ir de no estoy diciendo, porque no sale de la boca de Correa, pero que su entrenador, quizás su representante, busque una salida.
No es normal que los jugadores se quieran ir de Colo-Colo. Yo en mi momento, los que van llegando, los que tienen un buen año en los clubes más chicos del fútbol chileno, quieren llegar a los equipos grandes. Hoy día lo que le pasa a Colo-Colo es netamente algo económico y algo que también tiene mucha responsabilidad dirigencialmente. O sea, lo que todo se provoca futbolísticamente, sin ninguna duda, arrastra el momento dirigencial de Colo-Colo. Ahora, buena declaración de Montesinos ayer acá en este mismo programa, cuando dice si Colo-Colo me quería, tendría que haber sido al tiro. Claro. Sí. Es por eso también, ayer yo escuchaba que Madrid, bueno, no juega por todo lo que se está generando. Yo decía, bueno, y si a Madrid le pasa lo que le pasó a Matus con la U de Audax, también hay un problema, que no llega, no parte Sepúlveda, no llega Matus, que tenía algo arreglado con Audax. Dentro de eso también los clubes tienen que plantarse por delante, en este caso Everton, y me imagino que debe estar ya listo. O sea, no veo un Madrid dejándolo de lado que no juegue la primera fecha esperando Colo-Colo. Porque entendemos que lo de Madrid de prosperar deja fuera a Pablo Ruiz, pero Colo-Colo se va llenando de volantes, ¿no? Porque está Madrid, está el propio Vidal, está Méndez, está Alarcón. ¿Finalmente son muchos volantes o no, Pamela? No. Le faltan volantes. Pues si Colo-Colo no tiene campeonato internacional. Pero le faltan extremos, le falta velocidad por fuera. Le falta primero los centrales. Y le falta... Tendremos que ver a Méndez en algún momento. No, porque le falta un colchón para los centrales también. Si el otro día la responsabilidad también es de los centrales, pero también de la línea que te hace el soporte, te hace el aguante, que son los pivotes, son los volantes mixtos, y eso no los tiene con claridad. Méndez, Alarcón, no es un jugador que se imponga tampoco en la cancha. Se necesita un Madrid. Recuerden que antes jugaban Colo-Colo Gil, que está en Argentina, jugaba Palacio, que el 8 de Boca, el mismo Pizarro, que ahora le está yendo bien en Argentina. Entonces es otro nivel de jugadores. Necesita más jugadores Colo-Colo ahí en el medio campo. Yo veo una baja calidad de jugadores, Carlos, y ese es el problema de Colo-Colo hoy día, que se fue llenando de jugadores que no tenían currículum para llegar a Colo-Colo, que son traídos por representantes, porque son más baratos, porque tienen conexión mejor con alguien en Colo-Colo. El mismo Joaquín Sosa, el uruguayo, es ahijado, entiendo, de Arbiza. ¿Ya? ¿Y eso qué tiene que...? ¿Es bueno o malo? O sea, es una conexión. Conoce el club, por lo menos. Es una conexión... ¿Cómo Joaquín Sosa? Pero un padrino cariñoso ahí. No, pero le está dando la mano a su ahijado, ¿no? No tiene currículum para estar en Colo-Colo. Tiene currículum, ya. Pero sí uno ve que tiene una conexión con alguien de Colo-Colo. Sí. Entonces, eso no está bien. Pero tiene al final, ser lo primero, lo profesional. Acá que nosotros dijimos, o sea, Colo-Colo este año no iba a tener billetera para traer a nadie que tú dijeras, oye, así como en su minuto se invirtió y se trajo a Aquino y se trajo a Correa y se gastó plata y que lo sigue teniendo. Y bueno, y que lo sigue teniendo. No son malos jugadores, responsabilidad del entrenador, es que, claro, de sacarle un rendimiento, de convencerlo, de hacerlos sentir que son buenos. O sea, es que yo creo que ahí hay una clave lo que tú planteas, porque en el fondo hoy día estamos matando a jugadores que en su minuto nosotros mismos seguíamos en su carrera en el extranjero. O sea, ¿cómo a Víctor Felipe Méndez se le va a olvidar jugar a la pelota, digamos? Porque ¿qué es lo que decíamos el año pasado? Que le faltaba continuidad. ¿Qué decíamos de Alarcón? No, es que Alarcón no juega uno sí, otro no. Y resulta que ahora, Pame, son malos jugadores. O sea, entonces, yo creo que primero, es que acá hay una responsabilidad compartida. ¿Te parece un buen jugador Alarcón para Colo-Colo? ¿Realmente te parece es un jugador de plantel, creo que es un jugador de plantel. Pero dime, de Tomás Alarcón, yo no tengo nada en contra de los jugadores, nada, absolutamente nada. Yo solamente me baso en lo que yo observo durante un año y una fecha. Dame un partido bueno de Alarcón que tú hayas dicho, ¡ay, qué bueno Alarcón! Dámelo. Es un jugador de plantel. Lo que pasa es que no lo tienes a la mano. ¿Por qué? Porque ese partido no existe. A lo mejor uno puede haber, no lo recuerdas. Fue el partido contra el Bucaramanga, ¿no? Que siempre Danilo siempre lo cita, ¿no? Ya, pero imagínate, le vas a pagar 50 millones a un jugador. 50 millones. Ganaba mucho más que Pabé y mucho que otros. Sí, pero ese es el problema del jugador. Eso estoy diciendo. Yo no estoy hablando. Está la elección de la dirección deportiva. Yo no estoy hablando, yo no estoy descalificando al jugador. Yo estoy diciendo de por qué Colo-Colo paga esos valores por un jugador que tú no tienes que escarbar para decir,
un partido. Ese es mi problema con Colo-Colo, que es un tema de dirección, como dice pero Gonzalo. Alarcón no venía de cualquier equipo, venía de Europa, Méndez venía de Europa. Pensé que iba a citar al Hueso Basay del Tres Piritas de Guano. No, del Tres Piritas de Guano. Claro, pero es que también hay algo más profundo. Hay contexto futbolístico, el año Colo-Colo fue malísimo. Oiga, acá me aclararon el circo y le crecían los enanos a Colo-Colo. Me aclararon el parentesco. La mamá de Sosa es la novia de Arbiza. Ahí está, para que quede todo claro. Estaba bien dateada, Pamela. ¿Usted quería decir algo, Tigre? Sí, porque cuando Hernández dice que pasaron muchas cosas, cuando Colo-Colo tiene este tipo de problemas y le costó muchísimo, partamos de la base de los problemas de Colo-Colo, le costó muchísimo alcanzar un acuerdo con Almirón por el dinero. O sea, Colo-Colo tendría que haber sacado antes a Almirón y no lo sacó porque no tenía dinero. En los 2 partidos, después del incidente de abril del año pasado, Colo-Colo por parte baja, en los 2 partidos sin público de la Copa, perdió $2 millones. Y ahí el equipo internamente, vale decir institucionalmente, Colo-Colo se quebró y no tuvo un peso para un montón de cosas. Entonces, ese es el reflejo de lo que está ocurriendo hoy en Colo-Colo. Cuando uno va a buscar y dice las malas decisiones de la dirección deportiva, el liderazgo del presidente, pero también hay que sumar a lo que ocurrió con Colo-Colo en la cancha, que terminó con un equipo que ni siquiera alcanzó una clasificación internacional. No eso tiene fue un en peso. abril. Pero no se recuperó. Eso fue en abril del año pasado. Claro, no se recuperó. No se recupera. Pero tú, como dirigencia, como estructura, como gente de fútbol que hay en ese club fue campeón de América, tiene muchos que son ídolos, hay gente muy buena que sabe mucho de fútbol. Lo mínimo que se le puede pedir es que desde abril hasta ahora haga un barrido de quienes están en condiciones de seguir o no en Colo-Colo. ¿Pueden o no pueden? Ya, mira, él en un año no tiene un rendimiento bueno, no le encontramos ningún partido. Bueno, entonces no está a la altura de Colo-Colo. Ya, tratemos de hacer una salida, traigamos otro, vendámoslo. Eso es gestión, eso lo hacen los clubes grandes. Para sacar jugadores no tienen lucas. Exacto. Oye, alguien que conoce bien el fútbol mexicano me aporta a la discusión. Revisen quiénes fueron los capitanes de Ortiz en el América y en el Santos y cuál es la característica. Me aporta este conocedor del fútbol azteca. Todos tipos disciplinados, experimentados, profesionales y leales. Un ejemplo, el español Álvaro Fidalgo, que en algún minuto incluso generó noticia porque evitó irse de juerga con sus compañeros. Había una fiesta, había borrachera y él se cuadró con el técnico. Ahí también podría haber algún detalle con respecto a las decisiones que está tomando Ortiz. Oiga, Álvaro Chupey, solo para cerrarlo, bueno, quedamos a la guaite con lo de Álvaro Madrid, el hombre del Cerro Monjas, zona que usted conoce bien como buen porteño, y me va a contar ahora de una denuncia del CIFUB en contra de Colo-Colo o específicamente el cuerpo técnico del Cacique. Porque es increíble, Carlos, siempre pasa algo acá en el Estadio Monumental. Durante las últimas horas hubo una denuncia del Sindicato de Futbolistas Profesionales porque están vulnerando en Colo-Colo los derechos laborales de futbolistas con contrato profesional. No pueden ser excluidos jugadores del primer equipo de los entrenamientos normales de Colo-Colo, una práctica que se ha dado en las últimas semanas acá en el Estadio Monumental, específicamente con algunos futbolistas que venían retornando de sus préstamos y no eran tenidos en cuenta por Fernando Ortiz. Lo que nos contaban acá es que ellos iban a entrenar junto con el equipo al gimnasio, hacían máquinas, todo, y bueno, después cuando venían los trabajos en cancha, ellos eran apartados hasta otro sector para entrenar aparte. Esto no se puede hacer por la ley laboral, de hecho podría ser denunciado Colo-Colo en la dirección del trabajo. Bueno, en las últimas horas, en este entrenamiento en particular, se reincorporaron 2 de esos futbolistas que habían sido excluidos. El caso de Brian Soto y Bastián Silva. Entrenaron hoy con el primer equipo, pero siguen otros excluidos pese a las advertencias del CIFUB. Nosotros hemos podido constatar de los casos de Dylan Portilla y también de Cristóbal Alarcón, un atacante de Colo-Colo surgido en la cantera que también está haciendo estos entrenamientos aparte, que ya fueron denunciados por el CIFUB, fueron advertidos en Colo-Colo, ya se reincorporaron Portilla